Capítulo 1. Espejo de deseos. El sol comenzaba a ocultarse tras los imponentes rascacielos de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En la terraza del exclusivo restaurante La Vista, ubicado en el piso 45 de un edificio en Paseo de la Reforma, dos hermosas jóvenes idénticas celebraban su 25º cumpleaños. Sofía y Lucía Mendoza, gemelas de cabello negro y ojos color miel, eran el centro de atención de la fiesta. A pesar de su parecido físico, cualquiera que las conociera podía notar las diferencias en su personalidad con solo observarlas por unos minutos. Sofía, la mayor por apenas 2 minutos, llevaba un vestido rojo ceñido que resaltaba su figura. Su cabello ondulado caía sobre sus hombros en cascada, y su maquillaje impecable acentuaba sus rasgos. Reía a carcajadas con un grupo de amigas, su voz resonando por encima del murmullo general y la suave música de jazz que flotaba en el ambiente. «Vamos, chicas», exclamó Sofía, levantando su copa de champaña. «Brindemos por los 25 y porque la vida no deje de sorprendernos». Las copas tintinearon y Sofía bebió un largo sorbo, sus ojos brillando con la emoción de la noche y las luces de la ciudad que empezaban a encenderse a su alrededor. A unos metros de distancia, Lucía observaba la escena con una sonrisa tímida. Su vestido azul celeste, más recatado que el de su hermana, complementaba perfectamente su cabello lacio y su maquillaje sutil. Jugaba nerviosamente con un mechón de su cabello mientras conversaba en voz baja con un par de amigas. «Lucía, ¿por qué no te unes a tu hermana?», preguntó una de ellas, notando cómo su mirada se desviaba constantemente hacia el grupo más animado. Lucía negó suavemente con la cabeza. «Ya sabes cómo es Sofía. Brilla con luz propia. Yo prefiero observar desde aquí». Su amiga la miró con preocupación. «Es tu cumpleaños también, Lu. Deberías estar celebrando a lo grande». Lucía sonrió, agradecida por la preocupación de su amiga. «Estoy celebrando, te lo aseguro. Solo lo hago a mi manera». En ese momento, un apuesto mesero se acercó a su mesa. Alto, de piel morena clara y ojos verdes penetrantes, Alejandro Fuentes captó inmediatamente la atención de ambas hermanas. Llevaba el uniforme del restaurante con una elegancia natural, y su sonrisa iluminaba su rostro de una manera que hacía difícil apartar la mirada. «Buenas noches, señoritas», saludó Alejandro con una voz suave y profunda que hizo que Lucía sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «¿Puedo ofrecerles algo más?». Sofía, que había notado la presencia del atractivo mesero, se acercó con paso decidido. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa coqueta. «Parece que La Vista no solo se refiere al paisaje de la ciudad». Alejandro sonrió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Es muy amable, señorita. ¿Puedo sugerirles nuestro cóctel especial? Es perfecto para celebraciones». «Suena maravilloso», respondió Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Yo tomaré uno». «¿Y tú, hermanita?», preguntó, girándose hacia Lucía. Lucía, que había estado observando la interacción en silencio, se sobresaltó al ser incluida repentinamente en la conversación. «Yo, lo mismo, por favor», logró decir, sus ojos encontrándose brevemente con los de Alejandro. «Excelente elección», dijo Alejandro, su mirada pasando de una gemela a otra con curiosidad. «2 cócteles especiales en camino. Y si me permiten decirlo, feliz cumpleaños a ambas». Mientras Alejandro se alejaba, Sofía se volvió hacia su hermana con una sonrisa traviesa. «¿Viste eso, Lu? Creo que acabo de encontrar mi regalo de cumpleaños». Lucía sintió una punzada de algo que no pudo identificar. ¿Celos? ¿Preocupación? «Sofía, es solo un mesero siendo amable. Además, ¿qué pasó con Miguel?». Sofía hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Miguel es historia antigua. Una chica necesita opciones, ¿no crees?». Antes de que Lucía pudiera responder, Alejandro regresó con sus bebidas. El cóctel era una obra de arte en sí mismo, con capas de colores que iban del rojo al naranja, coronado con una delicada flor comestible. «Nuestro atardecer azteca», anunció Alejandro, colocando las bebidas frente a las hermanas. «Inspirado en los hermosos atardeceres de nuestra ciudad». «Casi tan hermoso como quien lo sirve», comentó Sofía con un guiño. Alejandro rió suavemente. «Disfrútenlo,
Señoritas. Y nuevamente, feliz cumpleaños. Mientras se alejaba, Lucía no pudo evitar seguirlo con la mirada. Había algo en él, una gentileza en sus ojos, que la intrigaba. Un brindis, propuso Sofía, levantando su copa. Por nosotras, por los 25, y por todas las aventuras que nos esperan. Lucía chocó su copa con la de su hermana, tratando de ignorar el cosquilleo en su estómago. Por nosotras, repitió suavemente. Mientras bebían, Lucía no pudo evitar pensar en lo diferentes que eran ella y su hermana. Sofía siempre había sido la estrella, la que tomaba riesgos, la que vivía la vida al máximo. Lucía, en cambio, prefería la seguridad de su mundo de libros y sueños. Pero esa noche, mientras observaba a Alejandro moverse entre las mesas, Lucía sintió una chispa de algo nuevo. Un deseo de aventura, de riesgo, de vivir más allá de las páginas de sus novelas. Lo que ninguna de las dos hermanas sabía en ese momento era que esa noche, ese encuentro aparentemente casual con Alejandro, marcaría el inicio de un camino que pondría a prueba su relación como nunca antes. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Sofía bailaba y reía, el centro de atención como siempre. Lucía, por su parte, se encontró buscando con la mirada a Alejandro más veces de las que quería admitir. Cuando finalmente llegó el momento de partir, ambas hermanas se despidieron de Alejandro con una mezcla de emoción y expectativa. «Espero volver a verlas por aquí», dijo él con una sonrisa que hizo que el corazón de ambas se acelerara. «Cuenta con ello», respondió Sofía con confianza. «Gracias por todo», añadió Lucía suavemente. Mientras el elevador las llevaba de vuelta al bullicio de las calles de la Ciudad de México, Sofía y Lucía compartieron una mirada. En ese breve instante, algo cambió entre ellas. Una chispa de competencia, un destello de desafío. El juego había comenzado, y ninguna de las dos estaba preparada para lo que vendría después. Capítulo 2. Encuentros casuales. Una semana después de la fiesta de cumpleaños, el bosque de Chapultepec bullía de actividad en un soleado sábado por la mañana. Familias paseaban, parejas hacían picnic y corredores se ejercitaban en los senderos sombreados por árboles centenarios. Lucía Mendoza caminaba lentamente por uno de estos senderos, su cuaderno de notas firmemente agarrado contra su pecho. Vestía unos jeans cómodos, una blusa suelta de color lavanda y unas sandalias planas. Su cabello liso estaba recogido en una coleta casual, y sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol, escudriñaban el paisaje en busca de inspiración. Se detuvo frente al majestuoso lago de Chapultepec, observando cómo las parejas remaban en pequeños botes, sus risas llevadas por la suave brisa. Lucía se sentó en una banca cercana, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. El amor, garabateó, es como este lago. En la superficie, todo parece tranquilo y hermoso, pero debajo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar que la sobresaltó. «¿Lucía? ¿Eres tú?» Levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Allí, de pie frente a ella, estaba Alejandro. Vestía una camiseta gris que se ajustaba perfectamente a su torso atlético, shorts deportivos y tenis de running. Una fina capa de sudor brillaba en su frente, evidencia de su ejercicio matutino. «A Alejandro», tartamudeó Lucía, quitándose rápidamente las gafas de sol. «Qué sorpresa verte aquí». Él sonrió, esa sonrisa que hacía que sus ojos verdes brillaran de una manera especial. «La sorpresa es mía. No esperaba encontrarme con una de las cumpleañeras en mi ruta de ejercicio». Lucía sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Yo estaba buscando inspiración para mi libro». «¿Eres escritora?», preguntó Alejandro, genuinamente interesado. «Eso es fascinante. ¿Te importa si me siento?». Lucía negó con la cabeza, moviéndose un poco para hacerle espacio en la banca. El aroma a sudor y colonia de Alejandro la envolvió, haciendo que su corazón latiera aún más rápido. «Cuéntame sobre tu libro», dijo Alejandro, inclinándose ligeramente hacia ella. Lucía jugueteó nerviosamente con las páginas de su cuaderno. Es una novela romántica, sobre dos personas que se enamoran en circunstancias complicadas». «Suena intrigante», comentó Alejandro. «¿Y qué te trajo al parque hoy? ¿Buscabas una escena romántica para tu historia?». Lucía rió suavemente. «Algo así. A veces,
Observar a las personas en lugares como este me da ideas para mis personajes. Alejandro asintió, su mirada recorriendo el lago y las parejas que lo surcaban. Entiendo. Hay algo mágico en este lugar, ¿no crees? Como si el tiempo se detuviera. Exactamente, susurró Lucía, sorprendida por la sensibilidad de Alejandro. No era solo un rostro bonito, había profundidad en sus palabras. Pasaron la siguiente hora conversando. Alejandro le contó sobre su pasión por la mixología, como cada cóctel era para él una historia en sí misma. Lucía, por su parte, se encontró compartiendo más sobre su proceso creativo de lo que nunca había hecho antes. «Sabes», dijo Alejandro en un momento dado, «me encantaría leer algo de lo que has escrito». Lucía sintió una mezcla de emoción y pánico. «Oh, no sé. Aún no he publicado nada». «No importa», insistió él con gentileza. «Si es la mitad de interesante que tú, estoy seguro de que será fascinante». Sus ojos se encontraron, y por un momento, Lucía sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. Solo existían ellos dos, sentados en esa banca, rodeados por la belleza del parque. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Lucía. Era un mensaje de Sofía. «¿Dónde estás, hermanita? Tenemos que prepararnos para la cena con mamá y papá esta noche». La realidad golpeó a Lucía como un balde de agua fría. Sofía, su hermana, la misma que había mostrado un claro interés en Alejandro durante la fiesta de cumpleaños. «Yo tengo que irme», dijo Lucía, levantándose abruptamente. «Mi hermana me está esperando». Alejandro se puso de pie también, una sombra de decepción cruzando su rostro. «Claro, lo entiendo. Fue un placer charlar contigo, Lucía». «Igualmente», respondió ella, evitando su mirada. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Alejandro la detuvo suavemente por el brazo. «Espera», me preguntaba, «¿te gustaría tomar un café algún día? Podríamos seguir hablando sobre tu libro». Lucía sintió que su corazón se detenía. Una parte de ella quería gritar sí, inmediatamente, pero la imagen de Sofía, su sonrisa coqueta dirigida a Alejandro, apareció en su mente. «Yo te lo agradezco, Alejandro, pero no creo que sea una buena idea». Antes de que él pudiera responder, Lucía se alejó rápidamente, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Mientras caminaba hacia la salida del parque, Lucía no pudo evitar mirar hacia atrás. Alejandro seguía de pie junto a la banca, observándola marcharse con una expresión indescifrable en su rostro. Lucía sacó su teléfono y, con dedos temblorosos, comenzó a escribir un mensaje a Sofía. «No vas a creer a quien me encontré en el parque». Se detuvo antes de enviarlo. ¿Debería contarle a su hermana sobre este encuentro? Sobre cómo Alejandro la había invitado a tomar un café. Sobre cómo, por un breve momento, había sentido una conexión que iba más allá de la simple atracción física. Finalmente, borró el mensaje y escribió uno nuevo. «Voy en camino. Nos vemos en casa». Mientras salía del bosque de Chapultepec, Lucía no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado. El encuentro con Alejandro había despertado en ella sentimientos que no sabía que tenía. Sentimientos que, lo sabía en el fondo de su corazón, podrían complicar tremendamente su relación con Sofía. El taxi que la llevaría de vuelta a casa llegó, y Lucía subió, lanzando una última mirada al parque. En algún lugar allí, Alejandro continuaba con su día, ajeno al tumulto que había desatado en el corazón de la joven escritora. Mientras el taxi se alejaba, Lucía cerró los ojos y suspiró profundamente. El capítulo que acababa de vivir en el parque sería, sin duda, uno que nunca olvidaría. Y quizás, pensó con una mezcla de emoción y temor, sería el comienzo de una historia mucho más grande de lo que jamás había imaginado escribir. Capítulo 3. Juego de seducción. El viernes por la noche, la Ciudad de México palpitaba con la energía característica del inicio del fin de semana. Las calles del centro histórico bullían de actividad, con turistas y locales mezclándose en una sinfonía de voces y risas. Sofía Mendoza caminaba con determinación por estas calles empedradas, sus tacones altos resonando con cada paso. Llevaba un vestido rojo ceñido que acentuaba cada curva de su cuerpo, y su cabello negro ondulado caía en cascada sobre sus hombros. Su maquillaje, impecable como siempre,
Resaltaba sus ojos color miel y sus labios pintados de un rojo intenso. Se detuvo frente al restaurante donde trabajaba Alejandro. Tomó una respiración profunda y entró. El interior era un oasis de elegancia en medio del bullicio de la ciudad. Luces tenues, mesas de madera oscura y el tintineo de copas creaban una atmósfera íntima y sofisticada. Sofía escaneó el lugar hasta que sus ojos se posaron en la barra. Allí estaba él. Alejandro, vestido con una camisa blanca y un chaleco negro, preparaba un cóctel con la gracia de un artista creando una obra maestra. Con paso seguro, Sofía se acercó y se sentó en uno de los taburetes de la barra. Alejandro levantó la vista y, por un momento, pareció sorprendido. «Sofía, ¿verdad?», dijo, una sonrisa formándose en sus labios. «¿Qué te trae por aquí?». Sofía le devolvió la sonrisa, inclinándose ligeramente sobre la barra. «Quería probar ese mojito otra vez. No he podido dejar de pensar en él desde mi cumpleaños». Alejandro rió suavemente. «Bueno, me alegra saber que mis cócteles dejan una impresión duradera. Un mojito, marchando». Mientras Alejandro preparaba la bebida, Sofía lo observaba con atención, estudiando cada movimiento de sus manos expertas. Notó cómo su frente se arrugaba ligeramente en concentración, como sus ojos verdes brillaban bajo las luces de la barra. «Aquí tienes», dijo Alejandro, colocando el mojito frente a ella. «Espero que esté a la altura de tus recuerdos». Sofía tomó un sorbo, cerrando los ojos por un momento. Incluso mejor de lo que recordaba», murmuró, mirando a Alejandro a través de sus pestañas. «Me alegro», respondió él, y Sofía notó un leve rubor en sus mejillas. «Y dime, ¿qué has estado haciendo desde tu cumpleaños?». «Oh, ya sabes, lo de siempre. Trabajo, salidas con amigos». Sofía hizo una pausa, como si estuviera considerando algo. «Aunque, la verdad, he estado pensando en probar cosas nuevas». «Ah, ¿sí?», preguntó Alejandro, su curiosidad evidentemente piquez. «¿Cómo qué?». Sofía jugó con la pajita de su bebida, su mirada fija en Alejandro. «Bueno, por ejemplo, siempre he querido aprender a hacer cócteles. ¿Crees que podrías enseñarme algún día?». Alejandro pareció dudar por un momento, y Sofía notó cómo su mirada se desviaba brevemente, como si estuviera pensando en otra cosa o en alguien más. Pero luego, su sonrisa volvió. «Claro, ¿por qué no? Podríamos quedar mañana después de mi turno, si te parece bien». El corazón de Sofía dio un salto. «Perfecto», dijo, tratando de mantener la compostura. «Será como una cita, entonces». Alejandro rió nerviosamente. «Bueno, una cita de aprendizaje, supongo». En ese momento, otro cliente llamó la atención de Alejandro, y él se disculpó para atenderlo. Sofía aprovechó ese momento para sacar su teléfono y enviar un mensaje rápido a Lucía. «No vas a creer lo que acaba de pasar. Te cuento en casa». Mientras esperaba que Alejandro volviera, Sofía no pudo evitar sentir una punzada de culpabilidad. Sabía que a Lucía también le había gustado Alejandro en la fiesta de cumpleaños. Pero ella era Sofía Mendoza, y cuando quería algo, lo conseguía. Alejandro regresó, y pasaron la siguiente hora charlando entre los momentos en que él atendía a otros clientes. Sofía desplegó todo su encanto, riendo de sus chistes, mostrando interés en sus pasiones, tocando accidentalmente su mano de vez en cuando. Cuando llegó el momento de irse, Sofía se levantó con gracia. «Entonces, mañana a las 8. Alejandro asintió. «Sí, te esperaré aquí. Trae tu mejor actitud de aprendiz». Sofía se inclinó sobre la barra, acercándose peligrosamente a Alejandro. «No te preocupes», susurró. «Soy muy buena siguiendo instrucciones». Con un último guiño, Sofía se dio la vuelta y salió del restaurante, consciente de que Alejandro la seguía con la mirada. Una vez fuera, Sofía tomó una bocanada de aire fresco de la noche. Se sentía eufórica, triunfante. Había dado el primer paso en este juego de seducción, y estaba segura de que tenía todas las de ganar. Mientras caminaba hacia su auto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. «¿Dónde estás? Pensé que cenaríamos juntas esta noche». Sofía se mordió el labio, la culpabilidad volviendo a aparecer. Rápidamente, escribió una respuesta. «Lo siento, hermanita. Se me complicó en el trabajo».
Voy para casa ahora. Guardó el teléfono y subió a su auto. Mientras conducía de vuelta a casa, Sofía no podía dejar de pensar en Alejandro, en su sonrisa, en cómo la había mirado. Pero también pensaba en Lucía, en cómo reaccionaría cuando se enterara. Es solo un chico, se dijo a sí misma. Lucía lo entenderá. Además, yo lo vi primero. Pero en el fondo, Sofía sabía que esto era más que un simple juego. Había algo en Alejandro que la intrigaba, que la atraía de una manera que nunca había experimentado antes. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para tenerlo. Cuando llegó al apartamento que compartía con Lucía, Sofía tomó un momento para componerse antes de entrar. Suavizó su expresión, preparándose para enfrentar a su hermana con una mentira a media sobre su noche. Al abrir la puerta, vio a Lucía sentada en el sofá, un libro en su regazo y una expresión pensativa en su rostro. Por un momento, Sofía sintió una punzada de remordimiento, pero luego recordó la emoción de su encuentro con Alejandro, y ese sentimiento se desvaneció. «Hola, Lu», dijo con una sonrisa. «¿Qué tal tu noche?» Lucía levantó la vista, una sombra de algo indescifrable cruzando su rostro. «Tranquila», respondió. «¿Y la tuya?» «Mucho trabajo». Sofía asintió, evitando la mirada de su hermana. «Sí, ya sabes cómo es. Pero hey, tengo una sorpresa para mañana. ¿Qué te parece si salimos a cenar? Yo invito». Lucía sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Claro, suena bien». Mientras Sofía se dirigía a su habitación, no pudo evitar sentir que algo había cambiado entre ellas. Una tensión sutil, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Cerró la puerta de su habitación y se apoyó contra ella, cerrando los ojos. Mañana sería un nuevo día, una nueva oportunidad con Alejandro. Y nada, ni siquiera los sentimientos de su hermana, se interpondría en su camino. Lo que Sofía no sabía era que, al otro lado de la puerta, Lucía miraba fijamente su teléfono, dudando si enviar o no un mensaje a Alejandro. Un mensaje que podría cambiarlo todo. Capítulo 4. Corazones divididos. El sábado por la tarde, la Ciudad de México se encontraba envuelta en una suave llovizna, como si el cielo reflejara la turbulencia emocional que se desenvolvía en el corazón de Lucía Mendoza. La joven escritora estaba sentada en una acogedora cafetería del barrio de la Condesa, su figura menuda casi perdida en el gran sillón de cuero desgastado. Frente a ella, una taza de café latte se enfriaba lentamente, olvidada en medio de su ansiedad. Lucía llevaba un vestido floral suelto y una chaqueta de mezclilla, su cabello recogido en una trenza descuidada. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con las páginas de su cuaderno de notas, donde había garabateado ideas para su novela, ahora mezcladas con pensamientos confusos sobre Alejandro. El aroma a café recién hecho y el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor normalmente la relajarían, inspirándola a escribir. Pero hoy, su mente estaba demasiado agitada para crear. Lucía miró su reloj por enésima vez. 4:55 de la tarde. Alejandro llegaría en cualquier momento. Después de días de debate interno, finalmente se había armado de valor para enviarle un mensaje, invitándolo a tomar un café. Para su sorpresa y deleite, él había aceptado. La campana de la puerta tintineó y Lucía levantó la vista, su corazón acelerándose al ver a Alejandro entrar. Llevaba jeans oscuros y una camisa azul que resaltaba el verde de sus ojos. Su cabello estaba ligeramente despeinado por la llovizna, dándole un aire despreocupado que lo hacía aún más atractivo. Alejandro la vio y sonrió, acercándose a su mesa. Pero había algo en su expresión, una sombra de preocupación que Lucía notó inmediatamente. «Lucía», dijo él, inclinándose para darle un beso en la mejilla. «Lo siento mucho por llegar tarde». «No te preocupes», respondió ella, sintiendo un hormigueo donde sus labios habían tocado su piel. «Acabo de llegar». Alejandro se sentó frente a ella, sus ojos recorriendo su rostro como si buscara algo. «Lucía», comenzó, su voz teñida de culpa, «tengo que ser honesto contigo. Olvidé por completo que habíamos quedado. Acabo de cancelar otros planes para venir aquí». El corazón de Lucía se hundió. «¿Otros planes?», preguntó, temiendo la respuesta. «¿Con quién?». Alejandro dudó, pasándose una mano por el cabello en un gesto nervioso. «Con tu hermana, Sofía».
Me pidió que le enseñara a hacer cócteles. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no dichas. Lucía sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor, dejándola sola con el dolor punzante de la traición. Entiendo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de ella. Lucía, lo siento. No quería que las cosas fueran así. Es solo que todo es tan complicado. Lucía tomó una respiración profunda, reuniendo todo su coraje. Era ahora o nunca. Alejandro, tengo que ser honesta contigo, dijo, su voz temblando ligeramente. Me gustas. Mucho. Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Lucía, yo también siento algo por ti. Desde que hablamos en el parque, no he podido dejar de pensar en ti. Pero esto es complicado. Ustedes son hermanas. Lucía sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, solo para ser rápidamente sofocada por la realidad de la situación. Lo sé, dijo, bajando la mirada. Nunca quise que esto pasara. Nunca quise competir con Sofía. Alejandro extendió su mano, tomándola de Lucía. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ella. No estás compitiendo con nadie, Lucía. Eres increíble por ti misma. Tu sensibilidad, tu inteligencia, me cautivaron desde el primer momento. Lucía levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Alejandro. Por un momento, el mundo pareció desaparecer. Solo existían ellos dos, conectados por algo más profundo que la atracción física. Pero el momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alejandro. Era un mensaje. Lucía vio el nombre en la pantalla. Sofía, ¿dónde estás? Te estoy esperando, decía el mensaje. La realidad golpeó a Lucía como un puñetazo en el estómago. Sofía, su hermana, su mejor amiga, estaba esperando a Alejandro. El mismo Alejandro que ahora sostenía su mano, que le decía que sentía algo por ella. Deberías irte, dijo Lucía, retirando su mano. Su voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Alejandro la miró, el conflicto evidente en su rostro. Lucía, no quiero dejarte así. Podemos hablar de esto, encontrar una solución. Pero Lucía ya estaba recogiendo sus cosas, evitando su mirada. No hay nada de qué hablar, Alejandro. Ve con Sofía. Ella te está esperando. Se levantó abruptamente, casi derribando su silla. Alejandro se puso de pie también, intentando detenerla. Lucía, por favor. Pero ella ya se dirigía hacia la puerta, las lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos. Antes de salir, se volvió una última vez. Solo, cuida de mi hermana, ¿sí? Ella te quiere. Y con eso, Lucía salió a la lluvia, que ahora caía con más fuerza, como si el cielo llorara con ella. Caminó sin rumbo por las calles de la Condesa, dejando que la lluvia se mezclara con sus lágrimas. Mientras tanto, en la cafetería, Alejandro se quedó de pie, mirando la puerta por donde Lucía había salido. Su teléfono vibró nuevamente con otro mensaje de Sofía, pero lo ignoró. Se sentó pesadamente en la silla que Lucía había ocupado, tomando su cuaderno olvidado. Lo abrió, encontrando páginas llenas de la hermosa caligrafía de Lucía. Poemas, fragmentos de historias, y en la última página, un boceto a lápiz. Era su rostro, dibujado con trazos suaves y cariñosos. Alejandro cerró el cuaderno, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Sofía, con su confianza y su energía arrolladora. Lucía, con su dulzura y su profundidad. Dos hermanas, tan diferentes y a la vez tan importantes para él. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, lavando las calles de la ciudad, pero incapaz de limpiar el torbellino de emociones que ahora envolvía a estos tres corazones divididos. Alejandro miró una vez más hacia la puerta, como si esperara que Lucía regresara. Pero sabía que no lo haría. Con un suspiro pesado, sacó su teléfono y miró los mensajes de Sofía. Tenía una decisión que tomar. Una decisión que, sin importar el resultado, cambiaría la vida de todos para siempre. Capítulo 5. Secretos y mentiras. La noche había caído sobre la Ciudad de México, las luces de los edificios y las calles creando un tapiz luminoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
en el apartamento de las hermanas Mendoza. Sin embargo, la oscuridad reinaba, rota solo por el tenue resplandor de la ciudad que se filtraba a través de las ventanas. Lucía estaba sentada en el sofá del salón, su figura apenas visible en la penumbra. No se había molestado en encender las luces al llegar. Su ropa aún estaba húmeda por la lluvia, y su cabello, ahora suelto, caía en mechones desordenados alrededor de su rostro. En sus manos sostenía una taza de té que se había enfriado sin que ella la probara. El sonido de una llave en la cerradura rompió el silencio. La puerta se abrió, y Sofía entró, tarareando alegremente. Se detuvo en seco al ver la figura de Lucía en la oscuridad. «¿Lucía?», preguntó Sofía, encendiendo la luz. «¿Qué haces ahí sentada a oscuras?». Lucía parpadeó ante la repentina luz, sus ojos rojos e hinchados evidencia de las lágrimas que había derramado. «Esperándote», respondió con voz ronca. Sofía la miró, frunciendo el ceño. «¿Estás bien? Pareces. Has estado llorando». Lucía se levantó lentamente, dejando la taza fría en la mesa de centro. «¿Cómo estuvo tu clase de coctelería?», preguntó, ignorando la pregunta de su hermana. Sofía se congeló, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Cómo?». «Lo sé todo, Sofía», dijo Lucía, su voz adquiriendo un tono frío que nunca antes había usado con su hermana. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Sabías lo que sentía por Alejandro?». Sofía dejó caer su bolso, la culpa y la defensiva luchando en su expresión. «Lucía, no es lo que piensas». «No». Lucía rió amargamente. «Entonces explícamelo. Explícame por qué mi hermana, mi mejor amiga, decidió ir tras el hombre que sabe que me gusta». Sofía avanzó hacia ella, extendiendo una mano que Lucía rechazó. «Lu, por favor». «Sí, me gusta Alejandro. Pero tú nunca dijiste nada. Nunca hiciste nada al respecto. Y eso te da derecho a ignorar mis sentimientos». Lucía alzó la voz, años de emociones reprimidas saliendo a la superficie. «Siempre ha sido así, Sofía. Siempre queriendo lo que yo tengo, siempre tomando lo que deseas sin pensar en los demás». Sofía retrocedió como si la hubieran abofeteado. «Eso no es justo, Lucía. No puedes acusarme de robar algo que nunca fue tuyo en primer lugar. Lo que yo tengo». Sofía se burló, la rabia reemplazando su culpa inicial. «Alejandro me eligió a mí. Acéptalo». Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo en el estómago. «¿Te eligió? ¿Estás segura de eso?». Sofía vaciló, la duda cruzando su rostro por un instante. «¿Qué quieres decir?». Lucía tomó una respiración profunda, debatiendo si debería revelar su encuentro con Alejandro. Finalmente, decidió que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. «Hoy me encontré con Alejandro. Canceló sus planes contigo para verme». Ahora fue el turno de Sofía de sentirse traicionada. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste?». «¿Por qué no me dijiste tú lo de tu clase de coctelería?», replicó Lucía. Las hermanas se miraron, el aire entre ellas cargado de tensión y emociones encontradas. Años de rivalidad silenciosa, de comparaciones no dichas, de celos y resentimientos, todo salía a la superficie en este momento. «Siempre has sido la favorita», dijo Sofía, su voz quebrándose. «De mamá, de papá, de todos. La dulce Lucía, la escritora talentosa. ¿Sabes lo que es vivir bajo tu sombra?». Lucía la miró incrédula. «¿Mi sombra? Sofía, tú eres la que siempre ha brillado. La exitosa, la segura, la que siempre consigue lo que quiere. He pasado toda mi vida tratando de ser como tú». Las palabras flotaron entre ellas, revelando verdades que ninguna de las dos había querido admitir antes. Sofía se dejó caer en el sofá, de repente pareciendo pequeña y vulnerable. «No quería herirte, Lu. Es solo que, cuando estoy con Alejandro, me siento especial. Me hace sentir que soy más que solo la hermana extrovertida». Lucía se sentó junto a ella, la ira dando paso a una tristeza profunda. «Y a mí me hace sentir valiente, Sophie, como si pudiera ser más de lo que soy». Se miraron, el entendimiento floreciendo entre ellas. Por primera vez, veían claramente cómo sus inseguridades y miedos las habían llevado a este punto. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía en voz baja.
Lucía sacudió la cabeza. No lo sé. Pero esto no puede continuar. Somos hermanas. Sophie. Se supone que debemos apoyarnos, no competir. Sofía asintió lentamente. Tienes razón. Hemos sido tontas. Un silencio se instaló entre ellas, no tan tenso como antes, pero aún cargado de emociones no resueltas. Finalmente, Lucía habló. Creo que ambas necesitamos hablar con Alejandro. Separadamente. Y luego decidiremos qué hacer. Sofía la miró, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. ¿Y si él elige a una de nosotras? Lucía sintió un nudo en la garganta. Entonces tendremos que aceptarlo. Y apoyarnos mutuamente, pase lo que pase. Sofía extendió su mano, tomándola de Lucía. Lo prometo, Lu, pase lo que pase, eres mi hermana. Te quiero. Lucía apretó su mano, lágrimas frescas brotando de sus ojos. Y yo a ti, Sophie. Las hermanas se abrazaron, el contacto físico derribando las últimas barreras entre ellas. Lloraron juntas, por el dolor que se habían causado, por el miedo al futuro, y por el amor que, a pesar de todo, seguían sintiendo la una por la otra. Cuando finalmente se separaron, ambas se sentían agotadas pero, de alguna manera, más ligeras. Los secretos habían salido a la luz, las mentiras habían sido expuestas. Lo que quedaba ahora era enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Mañana, dijo Lucía, limpiándose las lágrimas. Mañana hablaremos con Alejandro. Sofía asintió. Mañana. Mientras las hermanas se preparaban para dormir, cada una en su habitación, la ciudad seguía viva fuera de su ventana. Y en algún lugar de esa gran urbe, Alejandro también se preparaba para una noche de insomnio, sin saber que al día siguiente tendría que enfrentar la decisión más difícil de su vida. La noche avanzaba, llevándose consigo los secretos y las mentiras, y trayendo la promesa de un nuevo día. Un día que, para bien o para mal, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Capítulo 6. El engaño. 2 semanas habían pasado desde la confrontación entre Sofía y Lucía. La tensión en el apartamento de las hermanas Mendoza había alcanzado niveles insoportables. El silencio se había convertido en su lenguaje principal, interrumpido solo por conversaciones forzadas y corteses sobre temas superficiales. Era un sábado por la mañana cuando Lucía se encontró frente al espejo de su habitación, su reflejo devolviendo una mirada llena de determinación y miedo. Había tomado una decisión, una que sabía que podría cambiar todo. Con manos temblorosas, Lucía comenzó a ondular su cabello, imitando el estilo característico de Sofía. Cada mechón que transformaba parecía llevarse un poco de su identidad, reemplazándola con la de su hermana. Se aplicó un maquillaje más intenso del que normalmente usaría, delineando sus ojos y pintando sus labios de un rojo intenso. Lo siento, Sophie murmuró a su reflejo, la culpa y la excitación luchando en su interior. Pero necesito saber. Lucía se deslizó en uno de los vestidos de su hermana, un ceñido número negro que nunca se habría atrevido a usar por cuenta propia. Se miró una última vez en el espejo de cuerpo entero. La transformación era sorprendente. Ya no era la tímida Lucía, sino una versión más atrevida y segura de sí misma. Era Sofía, o al menos, lo más cercano que podía estar de serlo. Con el corazón latiendo fuertemente, Lucía salió del apartamento, agradeciendo que Sofía estuviera fuera en una reunión de trabajo. Se dirigió al restaurante donde trabajaba Alejandro, ensayando mentalmente cómo modular su voz para sonar más como su hermana. El restaurante estaba lleno esa noche, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos creando una atmósfera animada. Lucía escaneó el lugar hasta que sus ojos se posaron en la figura familiar detrás de la barra. Alejandro estaba preparando un cóctel, su frente ligeramente fruncida en concentración. Lucía tomó una respiración profunda y se acercó, deslizándose en uno de los taburetes de la barra. Alejandro levantó la vista y, por un momento, Lucía temió que la descubriera inmediatamente. Pero entonces, una sonrisa se extendió por su rostro. «Hey, no esperaba verte hoy», dijo, claramente creyendo que estaba hablando con Sofía. Lucía forzó una sonrisa, imitando el tono confiado de su hermana. «Quería darte una sorpresa», respondió.
agradeciendo internamente que la música del lugar ayudara a disimular cualquier falla en su imitación. Bueno, ciertamente lo has logrado, dijo Alejandro, inclinándose sobre la barra. Lo de siempre. Lucía asintió, recordando que el cóctel favorito de Sofía era un mojito. Mientras Alejandro preparaba la bebida, Lucía lo observaba, notando cómo sus ojos se desviaban hacia ella con frecuencia, una sonrisa jugando en sus labios. Aquí tienes, dijo, colocando el mojito frente a ella. ¿Cómo ha estado tu día? Lucía tomó un sorbo, ganando tiempo para pensar. Oh, ya sabes, lo usual. Trabajo. Más trabajo. A veces pienso que necesito unas vacaciones. Alejandro rió. Bueno, si necesitas a alguien que te prepare cócteles en la playa, sabes a quién llamar. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Era así como Alejandro y Sofía coqueteaban normalmente? La idea le provocó una punzada de celos y culpa. Durante las siguientes horas, Lucía interpretó el papel de Sofía lo mejor que pudo. Rió más fuerte, habló con más confianza, tocó el brazo de Alejandro de manera casual. Y con cada minuto que pasaba, sentía que estaba perdiendo un poco más de sí misma. Alejandro parecía encantado con su compañía, sus ojos brillando cada vez que la miraba. En un momento dado, durante un descanso, se sentó junto a ella. «Sabes», dijo en voz baja, «he estado pensando mucho en ti últimamente». Lucía sintió que su corazón se detenía. «Ah, sí», logró decir. Alejandro asintió, su mirada intensa. «Sí, sé que las cosas han sido complicadas, con Lucía y todo eso. Pero creo que estoy empezando a ver las cosas con claridad». Antes de que Lucía pudiera responder, Alejandro se inclinó y la besó suavemente. Por un momento, Lucía se perdió en la sensación, olvidando por completo quién se suponía que era. Pero entonces, la realidad la golpeó con fuerza. Este beso no era para ella. Era para Sofía. Se separó abruptamente, la culpa amenazando con ahogarla. «Yo necesito ir al baño», murmuró, levantándose rápidamente. En el baño, Lucía se miró al espejo, horrorizada por lo que veía. Ya no era Sofía, ni tampoco Lucía. Era una impostora, una mentirosa. Cuando regresó a la barra, decidida a confesar la verdad, se congeló. Allí, de pie en la entrada del restaurante, estaba Sofía. La verdadera Sofía. Sus miradas se encontraron, y Lucía vio cómo la expresión de su hermana pasaba de la confusión al shock y luego a la traición. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Sofía resonó por encima del ruido del restaurante. Alejandro, que había estado limpiando la barra, levantó la vista. Su expresión pasó de la confusión al entendimiento y luego a la ira en cuestión de segundos. «No puedo creer esto», dijo, su voz fría y distante. Se quitó el delantal y lo arrojó sobre la barra. «Necesito aire», murmuró, dirigiéndose rápidamente hacia la salida de servicio. Lucía se quedó allí, paralizada, mientras Sofía se acercaba. Los otros clientes comenzaron a notar la tensión, algunos mirando abiertamente la escena que se desarrollaba. «¿Cómo pudiste?», siseó Sofía, lágrimas de rabia brillando en sus ojos. «Mi propia hermana». Lucía abrió la boca para responder, para explicarse, pero las palabras se negaron a salir. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía justificar haber traicionado no solo a su hermana, sino también a sí misma? «Sofía, yo». Pero Sofía ya se había dado la vuelta, saliendo rápidamente del restaurante. Lucía la siguió, ignorando las miradas curiosas de los otros clientes. Afuera, la noche de la Ciudad de México las envolvió. La lluvia había comenzado a caer, como si el cielo mismo llorara por la fractura entre las hermanas. «Sofía, espera», gritó Lucía, corriendo tras su hermana. Sofía se detuvo abruptamente, girándose para enfrentar a Lucía. ¿Qué posible explicación puedes tener para esto? Las dos hermanas se enfrentaron bajo la lluvia, empapadas y jadeando. El maquillaje de Lucía se había corrido, revelando su verdadero rostro debajo de la máscara que había creado. «Yo solo necesitaba saber», dijo Lucía, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «Necesitaba entender que veía él en ti». Sofía la miró, la ira en sus ojos mezclándose con algo más. «¿Comprensión? ¿Lástima?» «Oh», Lucía dijo finalmente.
¿Qué hemos hecho? Las hermanas se miraron, la realidad de sus acciones pesando sobre ellas. En su deseo de ganar el corazón de Alejandro, habían arriesgado algo mucho más valioso, su relación como hermanas. La lluvia continuaba cayendo, lavando el maquillaje y las pretensiones, dejando solo la verdad cruda y dolorosa. Habían cruzado una línea, y no estaban seguras de si podrían volver atrás. En algún lugar de la ciudad, Alejandro también caminaba bajo la lluvia, tratando de procesar lo que había sucedido. 3 corazones, 3 vidas, entrelazadas en un nudo que parecía imposible de desatar. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser lo mismo. El engaño había sido revelado, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Capítulo 8. Reconciliación. Un mes había pasado desde aquella noche tormentosa que había cambiado todo para las hermanas Mendoza y Alejandro. La Ciudad de México seguía su ritmo frenético, ajena al drama personal que se desenvolvía en un pequeño apartamento en la colonia Roma. El apartamento de Sofía y Lucía, antes lleno de risas y complicidad, ahora estaba sumido en un silencio incómodo. Cada hermana se había refugiado en su habitación, sumida en la culpa y el arrepentimiento. Era un sábado por la mañana cuando Lucía, después de una noche de insomnio escribiendo en su diario, decidió que era hora de dar el primer paso. Se levantó de su cama, su cabello despeinado y ojeras marcadas bajo sus ojos, y se dirigió a la habitación de Sofía. Tocó suavemente en la puerta. «Sophie, ¿podemos hablar?» Hubo un momento de silencio que pareció eterno antes de que la puerta se abriera. Sofía estaba allí, con un aspecto tan cansado como el de Lucía. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban rojos e hinchados. Sin decir una palabra, Sofía abrazó a su hermana. Ambas rompieron a llorar, dejando salir semanas de emociones reprimidas. «Lo siento tanto», sollozó Lucía. «Yo también», respondió Sofía entre lágrimas. Se sentaron en la cama de Sofía, como solían hacer cuando eran niñas y compartían sus secretos y sueños. Por primera vez en años, hablaron con total honestidad. «Siempre te he admirado», confesó Lucía, jugando nerviosamente con un hilo suelto de la manta. «Tu confianza, tu fuerza. Quería ser como tú». Sofía sonrió tristemente. «Y yo siempre he envidiado tu sensibilidad, tu talento. Creo que ambas olvidamos lo importante que somos la una para la otra». Lucía asintió, tomando la mano de su hermana. «Hemos sido tontas, ¿verdad?» «Muy tontas», acordó Sofía con una pequeña risa. Pasaron las siguientes horas hablando, recordando su infancia, los momentos buenos y malos que habían compartido. Poco a poco, la tensión se fue disipando, reemplazada por un entendimiento mutuo y un renovado aprecio por su vínculo como hermanas. «¿Qué vamos a hacer con Alejandro?», preguntó finalmente Lucía, la pregunta que habían estado evitando. Sofía suspiró. «Creo que ambas necesitamos hablar con él. Separadamente. Y luego decidiremos qué hacer». Lucía asintió, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y si él elige a una de nosotras?» Sofía apretó la mano de su hermana. «Entonces lo aceptaremos. Y nos apoyaremos mutuamente, pase lo que pase. Eres mi hermana, Lu. Te quiero más que a cualquier hombre». Lucía sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran de alivio y amor. «Y yo a ti, Sophie». Decidieron buscar a Alejandro ese mismo día. No para reconquistarlo, sino para pedir perdón y cerrar ese capítulo de sus vidas. Lo encontraron en el Parque México, el mismo lugar donde todo había comenzado. Alejandro estaba sentado en una banca, alimentando a las palomas. Cuando vio a las hermanas acercarse, su expresión se tornó cautelosa. «Alejandro», comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente. «Queremos hablar contigo». Él asintió, haciendo espacio en la banca para que se sentaran. «Las escucho». Lucía fue la primera en hablar. «Queremos pedirte perdón. Lo que hicimos, lo que yo hice, fue imperdonable». Sofía continuó. «Jugamos con tus sentimientos. Te usamos en nuestra rivalidad sin pensar en lo que tú sentías». Alejandro las miró, su expresión suavizándose. «Aprecio su honestidad. Este mes ha sido difícil para mí también. He pensado mucho en todo lo que pasó».
¿Y qué has concluido?, preguntó Lucía, conteniendo la respiración. Alejandro suspiró. Que los tres cometimos errores. Yo también jugué un papel en todo esto. Debí haber sido más claro con mis sentimientos desde el principio. Hubo un momento de silencio, solo interrumpido por el canto de los pájaros y el murmullo distante de la ciudad. Creo que todos necesitamos un nuevo comienzo, dijo finalmente Alejandro. Separados. Las hermanas asintieron, una mezcla de tristeza y alivio en sus rostros. Pero quiero que sepan, continuó Alejandro, que las dos son mujeres increíbles, diferentes, pero igualmente valiosas. Espero que puedan ver eso en ustedes mismas y la una en la otra. Sofía y Lucía se miraron, una nueva comprensión floreciendo entre ellas. Ya lo estamos haciendo, dijo Sofía con una pequeña sonrisa. Se despidieron de Alejandro con un abrazo, cerrando ese capítulo de sus vidas con una mezcla de nostalgia y esperanza. Mientras caminaban de regreso a casa, tomadas del brazo, Sofía y Lucía sentían que un peso se había levantado de sus hombros. Habían perdido un amor, pero habían recuperado algo mucho más valioso, su hermandad. ¿Sabes qué?, dijo Sofía con una sonrisa traviesa. Creo que esta experiencia sería una gran historia para tu próxima novela. Lucía rió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. Tienes razón. Y tú podrías diseñar la portada. ¿Qué te parece si nos vamos de viaje?, sugirió Sofía. Como cuando éramos niñas y papá nos llevaba a la playa. Los ojos de Lucía se iluminaron. Me encantaría. Podría ser una gran oportunidad para reconectarnos. Y para que escribas tu novela, añadió Sofía con un guiño. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos cálidos, las gemelas Mendoza caminaban hacia su futuro. No como rivales, sino como aliadas, amigas y, sobre todo, hermanas. Habían aprendido una valiosa lección sobre el amor, la lealtad y la importancia de ser fieles a sí mismas. El camino no había sido fácil, y sabían que aún tendrían desafíos por delante, pero estaban listas para enfrentarlos juntas. Esa noche, mientras empacaban para su viaje improvisado, Lucía sacó su cuaderno y comenzó a escribir. A veces, el amor más grande y verdadero no es el que encontramos en un romance apasionado, sino en los lazos que nos unen a nuestra familia. Mi hermana, mi otra mitad, mi mejor amiga. Sofía se asomó por encima de su hombro. ¿Ya empezaste la novela? Lucía sonrió. Solo el principio. Tenemos toda una vida para escribir el resto de la historia. Y así, con la promesa de un nuevo amanecer y una relación renovada, Sofía y Lucía Mendoza cerraron un capítulo de sus vidas y se prepararon para escribir juntas el siguiente. La rivalidad había dado paso a la comprensión, el engaño a la honestidad, y el amor competitivo al amor incondicional de la hermandad. La Ciudad de México seguía su curso, testigo silencioso de esta historia de amor, pérdida y redención. Y en un pequeño apartamento en la colonia Roma, dos hermanas se abrazaban, listas para enfrentar el mundo, no como gemelas idénticas, sino como dos individuos únicos unidos por un lazo inquebrantable. El final de esta historia era solo el comienzo de muchas más por venir.